Fíjense que los antibióticos puede que sean, no son agradables los antibióticos, pero uno de los medicamentos que más van a usar en los hospitales, que más tienen que manejar, son antibióticos. Por lo tanto, los antibióticos yo creo que es un tema relevante en ese sentido. Puede que a uno le gusten o no, eso es otro tema. Pero de que son importantes por el uso que tienen a nivel hospitalario y no hospitalario, sin lugar a dudas que sí interesa. Y fíjese que vamos a tener esta triada importante entre el paciente, ¿no es cierto? Y ahora el paciente lo vamos a relacionar con un antibiótico, es decir, con el medicamento, con el antibiótico, pero además vamos a tener, ¿no es cierto?, ahora otro elemento que van a ser las bacterias, que tenemos muchas bacterias, ¿no es cierto? Tenemos bacterias gram positivo, gram negativo, aeróbica, anaeróbica, etc. Por lo tanto, va a haber entonces, por ejemplo, cuando una bacteria genera una infección, el paciente también le va a responder, ¿no es cierto? Va a tener su respuesta inmune, su sistema inmune que va a responder. Y así se va a dar, ¿no es cierto?, la farmacodinamia. Bueno, y entre el paciente y el antibiótico va a estar la farmacocinética y también podría estar la toxicidad. Las primeras... ¿Ustedes tuvieron micro ya o no? No. Ustedes sí, ya, pero normalmente no. Es el segundo semestre, ¿no sé? Ya, micro del segundo semestre. Ya, pero bueno, los que ya tuvieron y los que no tienen, entonces, hay algunos conceptos que hay que manejar. Uno de los primeros conceptos es que vamos a hablar de antibióticos que son bactericidas y vamos a hablar de antibióticos que son bacteriostáticos. Cuando decimos que, por ejemplo, si usted observa esta placa en que uno siembra, ¿no es cierto?, acá una muestra, ¿qué pasa? Hay desarrollo bacteriano, ¿sí o no? Es decir, se multiplicó mucho más el antibiótico. Sin embargo, acá yo le apliqué un antibiótico, ¿no es cierto? Ahí salen 7 puntitos, y si usted observa la placa acá, no hay ninguna bacteria. Y se observa acá abajo, aplicó un antibiótico, también habían 7 bacterias, y si usted cuenta acá, tiene las mismas 7 bacterias. Entonces, ahí hay ejemplos de antibióticos que serían el de esta gotita y efectos de los que serían de la gotita de abajo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí el antibiótico destruyó la bacteria. Por lo tanto, cuando destruyen la bacteria, vamos a decir que esos antibióticos son bactericidas. En cambio acá, cuando le dimos alguno de estos antibióticos al paciente, este medicamento fue bacteriostático, es decir, lo que hizo fue inhibir el crecimiento. ¿Por qué inhibir el crecimiento? Porque no estamos así, pero tampoco estamos así. Tenemos lo mismo que teníamos al principio cuando aplicamos el antibiótico. Lo único que hicimos fue inhibir el crecimiento del antibiótico. Y cuando suspendemos el antibiótico, ¿qué va a pasar? ¿Podría pasar entonces? ¿Por qué no se enferma de nuevo el paciente? Porque si yo inhibo el crecimiento, dejo de dar el antibiótico y pasaron 10, 15 días, ¿por qué no vuelven a desarrollarse las bacterias y se vuelven a enfermar? Genera anticuerpos. Pero lo que genera anticuerpos son los que es antigénicos. Pero por ahí va. ¿Qué es lo que hay? Porque esas bacterias que están ahí, ¿se van a quedar o se van a desaparecer? Desaparecen con el antibiótico. No, pero si no desaparecieron, están ahí mismo. Solamente dejaron de crecer. ¿Ah? Pero para encapsularse no es tan fácil. ¿Quién hace que desaparezcan? ¿Qué cosa? ¿Qué los protege a ustedes en este mundo? Sistema inmune. El sistema inmune. Es decir,
Acá destruimos la bacteria, no hay problema. Acá no la destruimos, la bacteria está latente, digamos, se inhibió su crecimiento. Pero el sistema inmune, los macrófagos, por ejemplo, se encargan de barrer, ¿no es cierto? Y sacar todas las bacterias para justamente eso, porque si no dejamos de administrar antibióticos volveríamos a enfermarnos, estaríamos siempre en un ciclo. Entonces, bactericida mata la bacteria, bacteriostático inhibe el crecimiento. Otra de las cosas importantes es que cuando nosotros estamos frente a un enfermo, a un paciente enfermo que tiene alguna patología bacteriana, hay distintas maneras de dar los antibióticos, hay distintos tipos de terapias si queremos. Primero, podríamos tener un tratamiento profiláctico, dirigido a un blanco específico, evitar la infección o impedir su desarrollo, etc. Por ejemplo, si nosotros tenemos clase todos los días, ¿no es cierto? Acá, todo el día de la mañana hasta la tarde y descansamos media hora para almorzar y estamos todo el día juntos en esta sala, ¿no es cierto? Y resulta que mañana una persona se siente mal y nos avisan, ¿no es cierto?, que alguien de nosotros tiene meningitis bacteriana. Y nosotros hemos estado más de 5 horas juntos y de contacto, ¿no es cierto? O apareció uno de nosotros con tuberculosis. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas esas personas que están en contacto van a tener, ¿no es cierto?, que hacer quimioprofilaxis para evitar, ¿no es cierto?, que se enfermen todos. Entonces se fijó ahora con el ANTA, ¿no es cierto?, andan buscando a todos los que van arriba del avión, a 79 gallos buscando. Entonces una posibilidad sería eso. Lo otro sería tratamiento empírico y tratamiento definitivo. La verdad de las cosas es que para hacer un tratamiento definitivo yo tendría que saber, primero, la bacteria. Segundo, tendría que saber la sensibilidad bacteriana, es decir, si esa bacteria es sensible frente a determinado antibiótico o si es resistente. Usted cuando se hace un examen de orina, ¿no es cierto?, que es lo más común que hacen las mujeres, cuando le entregan el antibiograma 72 horas después sale, ¿no es cierto?, unos con S, otros con una R, ¿no es cierto?, los que son resistentes y los que son con una S son sensibles. Por lo tanto, ese antibiótico yo podría ocuparlo, ¿no es cierto?, en el paciente. Pero eso sería algo definitivo, que yo lo vea al final. Pero generalmente, ¿no es cierto?, en una ITU, sobre todo si fuera una meningitis, etc., los tratamientos son empíricos. ¿Qué significa que el tratamiento sea empírico? Que el médico le va a dar a usted un tratamiento en base a la etiología bacteriana del cuadro. Por ejemplo, si usted va al médico y todas sus características supongamos, de ella es que tiene una infección urinaria, yo sé que la ITU baja son por enterobacterias. Y las enterobacterias son bacterias gram negativas. Por lo tanto, y que son aeróbicas. Por lo tanto, yo voy a apuntar el tratamiento hacia la etiología bacteriana. Yo sé que son enterobacterias, que coli, ¿no es cierto?, es una de las más frecuentes que vamos a encontrar, pero nos podemos encontrar con nemófilo, con proteus mirabile, etc. Por lo tanto, ahí, ¿qué vamos a hacer? Un tratamiento empírico, ¿no es cierto? Porque usted, ¿qué hace? Va, se toma la muestra de orina y de ahí empieza, después de ahí, a tomar el antibiótico. Pero 72 horas después, usted va a buscar el antibiograma. Y resulta que si el antibiótico era sensible, ni un problema. Ahora, si es resistente, vamos a tener problemas, ¿no es cierto? Porque no nos va a servir, vamos a tener que cambiar la terapia a uno que sea sensible, según, ¿no es cierto?, la sensibilidad, según el antibiograma. ¿Ya? Entonces, ese es un tema importante y de ahí, ¿no es cierto?, que se define que un tratamiento puede ser empírico, que un tratamiento puede ser definitivo o bien puede ser profiláctico. Y fíjense que de nuevo estamos en el mismo problema. Tenemos el paciente, el fármaco y tenemos el agente etiológico, es decir, la bacteria que nos está generando el cuadro. Y dice, hay muchas cosas importantes de considerar.
Por ejemplo, la gravedad del cuadro clínico. Eso es importante. Porque, por ejemplo, no es lo mismo una ito baja, una cistitis, que una pielonefritis. Que a lo mejor va a requerir vía parenteral, por ejemplo, y no vía oral. O, por ejemplo, importante, resistencia, ¿no es cierto? Nosotros no medimos resistencia cuando hacemos un tratamiento antibiótico. Solamente se mide resistencia en este momento cuando hacemos tratamiento para tuberculosis. Cuando hacemos tratamiento para TBC, medimos, ¿no es cierto?, para isoniazida y rifampicina, se mide que no vaya a haber resistencia. Pero en general, ¿no es cierto?, cuando usted tiene, no sé, una infección urinaria, ve la sensibilidad básicamente, pero no sabemos muchas veces la resistencia frente al antibiótico. El sitio de la infección, el tipo de hospedero, etc. Por lo tanto, hay varias cosas, ¿no es cierto?, que van a llevar a seleccionar un determinado antibiótico. También vamos a hablar de bacterias gram positivas y de bacterias gram negativas, ¿no es cierto? Aquí tienen la pared celular de una gram positiva y aquí tienen la pared de una gram negativa, que tienen diferencias estructurales. Por ejemplo, ¿no es cierto?, las gram positivas tienen en su estructura baja, externa, ¿no es cierto?, el peptidoglicano y tienen los ácidos teicoicos, etc. Pero eso lo van a ver en mayor detalle después en micro. A mí lo que me interesa que sepan que van a haber bacterias gram positivas o gram negativas que se van a desarrollar en medios aeróbicos o bien en medios en que no hay oxígenos, en medios anaeróbicos. Por ejemplo, ¿por qué es importante? Porque supongamos que su paciente tenga un absceso. Un absceso que es cerrado, puede haber en general, puede haber flora mixta. Es decir, nos podemos encontrar con bacterias aeróbicas, pero también nos podemos encontrar con bacterias anaeróbicas. Eso significa que a lo mejor vamos a tener que usar dos tipos de antibióticos para tratar a ese paciente. Hay muchas patologías que ustedes se van a dar cuenta que ocupan medicamentos anaeróbicos y otros que son para aeróbicos, dependiendo de la etiología bacteriana. Por eso que es tan importante, ¿no es cierto?, que uno sepa qué bacterias, ¿no es cierto?, están relacionadas con los distintos patologías que se generan lógicamente por bacterias. Mecanismo de acción mucho, ese es algo en general. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, esta primera parte que son beta-lactámicos y grupo péptido. Es el grupo más grande que hay. Podríamos decir que el grupo más importante, el grupo que más van a ocupar en los hospitales, son beta-lactámicos. Y dentro del grupo de los beta-lactámicos, aquí tienen la estructura del beta-lactámico, tienen el anillo beta-lactámico, ¿no es cierto? Esa es la estructura de una penicilina. Y tenemos distintos tipos de beta-lactámicos. Tenemos las penicilinas. Tenemos las penicilinas antiestafilocóxicas. Tenemos las aminopenicilinas. Tenemos los carbapenem. Y tenemos, ¿no es cierto?, un grupo que es muy usado a nivel intrahospitalario, afuera, etc. Cefalosporina. Yo diría que un alto recetaje de antibióticos está aquí, en los beta-lactámicos. Y vamos a partir hablando por lo más simple de los antibióticos, las penicilinas. Fíjense que esta clase está estructurada de manera que ustedes solamente se acuerden de las cosas importantes y de lo que es más esencial, lo que más va a manejar. Fíjense que se unen a las PBP, etc. Estos medicamentos primero son inhibidores de la síntesis de la pared celular. Es decir, cuando son inhibidores de la síntesis de la pared celular de la bacteria, esos antibióticos van a destruir a la bacteria. Así que por lo tanto, en general, son bactericidas. Primera cosa. Segundo, ¿qué penicilinas vamos a conocer? Hay dos importantes, la penicilina sódica y la penicilina benzatina. Características estructurales importantes. La penicilina sódica es una penicilina acuosa. Por lo tanto, ¿no es cierto?, cuando yo le adiciono el agua destilada, eso queda translúcido, transparente.
En cambio, la penicilina benzatina, cuando yo le agrego el agua, queda lechosa, es oleosa. ¿Eso qué significa? Que las penicilinas sódicas acuosas van a ser de acción muy rápida. En cambio, las oleosas se van a tender a depositar en el tejido graso y se van a ir liberando lentamente. Por lo tanto, da una acción prolongada. Pero la acción rápida la da la penicilina sódica. Es decir, si yo tuviera un cuadro agudo, una infección que tengo que usar alguna de estas penicilinas, sin lugar a duda tendría que usar sódica. Porque la benzatina no tiene un efecto rápido, tiene un efecto prolongado, que es distinto. Y fíjense que si hablamos de RAM, el efecto lateral más importante de las penicilinas son reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad. Y estas reacciones de hipersensibilidad son reacciones de tipo 1, son mediadas por inmunoglobulina E, ¿no es cierto? Y puede generar en el paciente urticaria, prurito, angioedema, edema laríngeo, hipotensión, arritmia. Suelen ser inmediatas, porque hay otras que no son inmediatas. 15 minutos, pero en 5% de los casos entre 1 y 72 horas. No se dan, dicen la primera exposición, se diagnostican por presencia de anticuerpos antiinmunoglobulina E. Y lo otro importante, que tienen una alergia cruzada con las cefalosporinas, que también son beta-lactámicos, pero tienen una diferencia en su estructura química. Se diferencian algo del resto. Pero tienen alergia cruzada. Eso significa que si yo soy alérgico a las penicilinas, no le puedo dar, sería un riesgo muy alto usar cefalosporina en ese paciente, porque hay una alta probabilidad, un 10%, que pueda hacer también alergia con la cefalosporina. Penicilina penicinilasa resistente. Miren lo que dice, este grupo de penicilinas posee una cadena lateral que inhibe la acción de esta enzima penicinilasa y por consiguiente previene la apertura del anillo beta-lactámico, porque ese es el problema, ¿no es cierto? Piense que las bacterias van a tratar de resistir al antibiótico. Y muchas bacterias lo que hacen es abrir el anillo, cosa que pierda la efectividad a la penicilina. Estos medicamentos, ¿no es cierto?, están protegidos en parte de la acción de un tipo de enzima, las penicinilasas, que son producidas lógicamente por las bacterias. El primero que existió se llamó meticilina, que hoy no se usa. Hoy solo usamos a nivel externo y hospitalario cloxacilina. Bueno, la cloxa es lo que más se ocupa por las presentaciones que tiene, y flucloxacilina. Esta penicilina, para que no se le enrede con este nombre, recuerde que este grupo son penicilinas anti-estafilococos. Ustedes no han visto micro, pero ¿saben dónde están más o menos los estáfilos? ¿Dónde viven los estáfilos? ¿Cuál es la microbiota normal del estáfilo? Diga. ¿Sí lo dijo bien? En la piel, ¿no es cierto? Ahí viven los estáfilos, en la piel. Entonces quiero que piensen lo siguiente. Como no han visto micro, ya lo hubiesen sido ya hubiesen hecho micro. Pero lo importante entonces que recuerden es que si los estáfilos están en la piel y estos medicamentos son antiestáfilos, significa que donde van a actuar más va a ser justamente a nivel de piel, ¿no es cierto? Además tienen que pensar otra cosa, que cada vez que uno se haga una herida, que uno haga una operación, que abre, etcétera, ¿qué va a pasar con los estáfilos? Si están ahí en la piel y lo único que quieren es trabajar generando infección, se van a meter pero volando al interior. Por eso, ¿no es cierto?, que vamos a ver que cuando hay cirugía, ¿no es cierto?, hay que hacer profilaxis antibiótica, porque si no, ese paciente después lo vamos a cerrar y va a ser, ¿no es cierto?, una infección generalizada y se nos puede morir el paciente. Entonces, la cloxa y la flucloxa no tiene que olvidar lo siguiente. Mire ahí tiene dos cuadros producidos por estáfilo. Esto es súper común, los impétigos, en los niños chicos, que es una infección estafilocócica. Generalmente, ¿no es cierto?, aparece en la zona
en la zona bucal, la zona digamos, tubular de la boca. ¿Por qué? Porque el estáfilo además, ¿no es cierto?, hay gente que es portadora sana y la aportación del estáfilo es nasal. Por esa razón, ¿no es cierto?, como es nasal, donde primero parte, ¿no es cierto?, es en la zona peribucal. Ahora, un portador sano es muy peligroso. Piense que ese portador sano trabajara, imagínense, en una pastelería y se mete los dedos a la nariz todo y después toca, no sé, las cremas, las cuestiones, embetuna todos los pasteles, le va a generar, ¿no es cierto?, un problema estafilocócico a 30.000 personas que coman pastel que él hizo. ¿Se fija? Entonces, por eso la aportación nasal también es importante. Acá tienen otro cuadro que es muy común también, que son las celulitis. ¿No es cierto? Fíjese ese paciente, una zona eritematosa y además con mucha inflamación, que generalmente la persona lo confunde con edema, pero con un edema más con la parte circulatoria. ¿Ah? Y resulta que esto tan solo es una infección, ¿no es cierto?, por estáfilo. Porque ¿dónde dijimos, acaban de decir, está la microbiota de los estáfilos? En la piel. ¿Ah? Entonces, en general, gran cantidad de las infecciones en piel son generadas por estáfilo. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros para esas infecciones? Usar antibióticos contra los estáfilos, que son las penicilinas antiestafilocócicas, Cloxa y Flucloxa. Por lo tanto, ¿cuál es el uso de Cloxa y Flucloxa? En infecciones dérmicas de piel y tejidos blandos generadas por Staphylococcus aureus. Cloxa es lo que ustedes más van a conocer en el hospital porque tiene presentación inyectable parenteral. En cambio, la Flucloxa solo es para la vía oral. Pero la Flucloxa tiene una gracia, tiene presentación en jarabe, entonces sirve para los niños, para cuando hay infecciones por estáfilo, sirve, ¿no es cierto?, para darles a tomar. En cambio, Cloxa no tiene presentación en jarabe, solo tiene presentación en cápsula. Pero miren lo que pasa. El primer problema que se van a encontrar, ahora también está a nivel extrahospitalario, pero generalmente a nivel intrahospitalario, es que resulta que cuando usted le mandó a hacer el examen, le tomó la muestra al paciente para hacerle, no sé, respecto al cuadro, para saber qué es lo que tenemos ahí, yo sé que tengo Staphylococcus aureus, porque es una infección en piel, mis conocimientos dicen que en la microbiota viven los estáfilos, pero podría ser que en el informe que me llegue del laboratorio clínico del hospital, en vez de decirme Staphylococcus aureus, me diga que hay presencia de SARS. ¿Qué significa? Que son Staphylococcus aureus resistentes a meticilina. Acuérdense lo que le dije recién, la meticilina fue el primer medicamento de este grupo que existió. Eso significa que ese Staphylococcus aureus que tiene ese paciente en la piel, por ejemplo, yo no saco nada con darle Cloxa o Flucloxa, porque ese estáfilo es resistente, por lo tanto no se va a sanar. Pero aquí se genera un problema de salud pública, porque ese paciente que está hospitalizado y tiene un SARS puede, ¿no es cierto?, transmitirse de paciente en paciente la resistencia. Por lo tanto, esto es una emergencia intrahospitalaria. ¿Ah? Todas patologías se hacen famosas acá, ¿no es cierto? Porque resulta que, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que ver qué es lo que usamos entonces cuando este paciente que tiene una patología por Staphylococcus aureus, ese Staphylococcus aureus resistente a meticilina, es decir, resistente a Cloxa y Flucloxa. Y ahí vamos a ocupar glucopéptidos. ¿Y qué es glucopéptido? Vancomicina. ¿No? Recuerden entonces siempre que la vanco es el medicamento de elección cuando estamos en un paciente con una infección por Staphylococcus aureus metilino resistente, en que hay presencia de SARS. Yo le puse ahí para cuando estudie que no es un beta-lactámico,
Porque resulta que yo le dije vamos a ver solo los beta-lactámicos. Y sin embargo, incluí la banco, pero la incluí para darle la secuencia, digamos, al tema. Es decir, saber entonces que si hay Staphylococcus aureus metilino resistente, lo que vamos a usar es vancomicina de elección. ¿Qué efectos laterales? Primero, uno de los grandes problemas que tiene es la nefrotoxicidad, es decir, daño al riñón, y también puede generar daño a los oídos, ototoxicidad. Y aquí hay una cosa importante, que yo siempre les digo, si yo el glucopéptido, la banco en mi paciente genera una nefrotoxicidad, yo suspendiendo el tratamiento, la nefrotoxicidad va a revertir. Sin embargo, si yo le genero al paciente una ototoxicidad, ahí vamos a tener problemas, porque la ototoxicidad, aunque yo suspenda el tratamiento, le va a dejar secuelas auditivas a largo plazo a ese paciente. Entonces, esa es la gran diferencia entre la nefro y la ototoxicidad. Y algo muy común que puede pasar, y eso es muy importante para ustedes, es el síndrome del hombre rojo. Es decir, si usted observa la foto de ahí, se genera un enrojecimiento, una eritrodermia del tercio superior del tronco. La cara, que no se la vemos obviamente, y el tronco superior. Mire cómo está todo eso rojo, ¿no es cierto? Como que tuviera un sarpullido, una alergia. Y eso es producto del síndrome de hombre rojo, porque se genera también, tiene que ver acá también la histamina. También la histamina tiene que ver, ¿no es cierto? Se libera histamina que genera estos cuadros también de eritrodermia. Ahora, este síndrome del hombre rojo se produce, ¿no es cierto?, cuando usted, ¿no es cierto?, le da la orden a su TENS, o la TENS lo hace y no le dieron ninguna orden, ¿no es cierto?, de pasarla en forma muy rápida. Si yo la banco, la paso mínimo en 60 minutos, no debiera generar síndrome del hombre rojo. Por lo tanto, este efecto lateral es un efecto que se puede evitar. Tiene que ver con la técnica de la administración, el tiempo de administración. Sin embargo, la nefrotoxicidad es muy importante. De hecho, ¿no es cierto?, hay que regular, por lo tanto, las dosis de banco, ¿no es cierto?, en función, digamos, en relación a la función renal del paciente. Ahora, ¿qué pasaría entonces en el hospital si tenemos un paciente en una sala que le detectan un SARM? ¿Qué medidas debiéramos tomar? ¿Qué debieran hacer ustedes con ese paciente? ¿Aislarlo? Aislarlo, ¿no es cierto? Lo primero, aparte de todas las técnicas, ¿no es cierto?, que ustedes les enseñan, de los guantes, la pechera, etcétera, etcétera, la presión negativa, etcétera, debiéramos, ¿no es cierto?, separar a ese paciente, ¿no es cierto?, porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a transmitir, ¿no es cierto?, la resistencia por todo el hospital. Y eso, ojo, tienen que tener mucho cuidado con los antibióticos. ¿Sabe por qué? Porque fíjense que antibióticos en general tenemos poco. Uno dice, hay muchos, no. Antibióticos nuevos casi no hay. Es muy poca la generación de nuevos antibióticos. Entonces, cuando nosotros tenemos tratamientos que son exclusivos para un tipo de bacteria y genera resistencia, después nos puede complicar, ¿no es cierto?, el uso en esos pacientes. Por eso, ¿no es cierto?, que hoy el tema de los antibióticos es un tema muy tratado, la resistencia antibiótica, el control sobre los animales, ¿no es cierto?, que le daban mucho antibiótico en bajas dosis y transmitían después al consumir la resistencia a los humanos, etc. Perfecto. Otro grupo de los beta-lactámicos son las aminopenicilinas, ampliamente usados. Es decir, la amoxicilina, sin lugar a dudas, es uno de los beta-lactámicos más conocidos, y aquí están ampicilina y amoxi. Fíjese que además, ¿no es cierto?, tienen una actividad aumentada no solo contra gram positivos, sino también contra gram negativos. Y aquí estamos hablando de aeróbicos, ojo.
Nada, cuando yo hable de anaeróbico, yo les voy a decir, pero hoy no vamos a hablar de anaeróbico. Todos los antibióticos que vamos a ver ahora, estamos centrados en gram positivos negativos de tipo aeróbico. Fíjese que la amoxicilina, entonces lo que usted tiene que entrar a pensar, ¿dónde tiene bacterias gram negativas? Y generalmente los mayores usos basados en la bacteria, ¿va a ser dónde? En infecciones urinarias, en otitis y en sinusitis. No es la elección amoxi o ampicilina en infecciones urinarias, pero sí, ¿no es cierto?, la amoxicilina podría ser una muy buena elección en una infección urinaria en mujeres embarazadas. Se puede usar la amoxicilina, ¿no es cierto?, no es teratogénica en embarazadas, por lo tanto, es una de las buenas alternativas que tenemos en itus, ¿no es cierto?, itus baja, ¿no es cierto?, en mujeres embarazadas. Sin embargo, la ampicilina se ocupa mucho en pediatría, también en hito, etc., pero tiene una actividad importante contra una bacteria que se llama Listeria monocitógena. La listeria es una bacteria, ¿no es cierto?, que se relaciona con infecciones, ¿no es cierto?, a nivel de los alimentos. De hecho, los quesos, yo esto lo corté, ¿no es cierto?, de una información, pero no hace mucho tiempo atrás, no sé, 3 años será, ya no me recuerdo, salió el MinSal, dice, emite una alerta alimentaria por presencia de bacteria Listeria monocitógena en quesos La Rotunda. Que yo me acuerdo que en el Jumbo tenían queso La Rotunda y era un queso caro, era un buen queso, no era un queso barato, era un queso caro La Rotunda. Y encontraron, ¿no es cierto?, presencia de bacteria monocitógena, ¿no es cierto?, en estos quesos. Por lo tanto, entonces, si nosotros necesitamos tratar a un paciente con listeria, ampicilina es la primera línea de elección, ¿no es cierto?, frente a listeria. Fíjese que la listeria también es importante para que ustedes sepan en otra patología grave como es la meningitis bacteriana. En pacientes menores de 5 años y en mayores de 60 años, podríamos, ¿no es cierto?, cuando hacemos este tratamiento empírico, nosotros debiéramos darle en ese tratamiento empírico ampicilina, porque podría ser, ¿no es cierto?, que cuando veamos qué bacteria hay, podría ser la listeria una de las causantes de la meningitis bacteriana. Por lo tanto, en el tratamiento empírico también se debiera usar ampicilina en esos pacientes. Y este es el grupo más importante, uno de los grupos que más se usa, cefalosporina. Fíjese que tenemos cefalosporina de primera, segunda, tercera, tenemos de cuarta y también hoy tenemos de quinta generación. Ya vamos en la quinta generación. Partiendo por las 3 primeras, que son las que más se usan, sobre todo la primera y la tercera. Estas características generales son muy importantes. Primero, las cefalosporinas tienen actividad antiestafilocócica. Es decir, al igual que cloxa y flucloxa, también son útiles en infecciones por estáfilo. Es decir, a lo mejor ese niño que tiene, ¿no es cierto?, limpético, yo le podría dar flucloxa jarabe, o bien le podría dar una cefalosporina en jarabe, porque las dos tienen actividad contra estáfilo. Son las cefalosporinas las que mejor actividad tienen contra bacterias gram negativas aeróbicas. Son los mejores contra estas bacterias gram negativas. Pero fíjese que esta actividad antiestafilocócica es mayor en la primera generación y va bajando hasta la tercera. Así que podríamos decir que el mejor como contra estáfilo son las cefalosporinas de primera generación y las de tercera menos. Al revés, en la actividad contra gram negativo, ¿no es cierto?, el más activo contra gram negativo es el de tercera generación. Y el de primera tiene también actividad, pero una actividad mucho menor que los de tercera. Y aquí quiero hacerle una cosa importante, decirle lo siguiente. No significa que no ocupemos antibióticos de primera generación de cefalosporina para una infección, por ejemplo, para una infección urinaria. ¿Cuál es la diferencia?
que si la infección urinaria es baja, por gram negativo, vamos a ocupar la de primera. Pero si tenemos una pielonefritis, a lo mejor ahí vamos a ocupar una de tercera generación, que tiene mayor actividad contra gram negativo. Por eso va a depender en el fondo del cuadro, de la patología, de la gravedad del cuadro. Y fíjense, dice poca acción contra anaerobio. Yo ni siquiera los nombro. Los de segunda generación hay unos que tienen actividad anaeróbica, pero no se usan para nada contra anaerobio. Cero. Por lo tanto, yo solo me centro en que tienen actividad contra estáfilo y actividad contra gram negativos aeróbicos. No se lo olvide. ¿Cuáles son de primera generación? Hay varios. Cefradina, cefalexina. Pero le estoy marcando los dos más importantes. Cefadroxilo y cefazolina. Dos cefalosporinas de primera generación. Y aquí hay que ir cuando estudien a lo siguiente. Es decir, bueno, si tienen actividad contra estáfilo, significa que sirven para infecciones de piel y tejido blando. Infecciones cutáneas. Si tienen actividad contra gram negativo, las enterobacterias, las ITU son gram negativos, por lo tanto, en ITU baja. Y tienen también actividad, ¿no es cierto?, contra algunos gram positivos, por lo tanto, sirven también en problemas respiratorios, una neumonía, etc. Sin embargo, la cefazolina es un antibiótico que se ocupa aproximadamente una hora antes de una cirugía, es de uso intrahospitalario, se usa por vía intravenosa, y la cefazolina básicamente lo que hace es profilaxis en cirugía. Es decir, le inyectan cefazolina a los pacientes ante una cirugía abierta para evitar, ¿no es cierto?, que los estáfilos, ¿no es cierto?, se introduzcan en el interior y después cerremos y generemos una septicemia que va a ser grave en ese paciente. Por lo tanto, se usa como profilaxis en cirugía. Fíjese que los de segunda generación, cuando los estudien, mírenlo. Ni siquiera le voy a preguntar algo de segunda generación porque es lo mismo que la primera generación, solamente que más sofisticado, digo yo. Y el único que existe, que a veces usan por ahí, es el cefuroximo. Es decir, si usted me dice, ¿cuándo el médico le puede dar cefuroximo? A lo mejor un paciente que tenga más patología de edad, que a lo mejor esté más complicado, y para más seguridad le da uno de segunda generación. Pero la verdad las cosas que la cefalosporina, cefadroxilo, anda bien. Sí, muy importante la tercera generación. Fíjense que dentro de la tercera generación hay dos, y quizás la más importante de todas, ceftriaxona. Y el otro que también se ocupa mucho, cefotaxima. Ahora, ¿por qué es más importante ceftriaxona? Primero porque tiene un tiempo de vida media más largo. Por lo tanto, ceftriaxona se ocupa una dosis diaria y aquí hay que ocupar dos. Esta la ampolla vale 40.000, esta la ampolla vale 100.000. Entonces, piense que tenga que hacer un tratamiento en la casa, ¿no es cierto?, por suero parenteral con estos medicamentos. Imagínense cuánto va a gastar cada, supongamos, 80.000 pesos cada dosis, 160, multiplíquelo por 7 días. ¿Sabe cuánto cuando le hace el tratamiento? Este de acá, muy, muy caro. ¿Ah? Por lo tanto, importante la ceftriaxona, sí, y tiene muchos usos. Por ejemplo, se ocupan en infecciones urinarias altas, pielonefritis. En meningitis, la ceftriaxona es el medicamento pilar en el tratamiento de la meningitis. Es decir, en ese tratamiento que nosotros hacemos empírico, ceftriaxona le vamos a colocar al paciente. Sí o sí. En abscesos cerebrales y pulmonares también. Y ojo, porque ceftazidima es el antibiótico de elección contra bacterias Pseudomonas aeruginosa. Fíjense que la Pseudomonas aeruginosa es una bacteria que nos genera muchos problemas, pero esta bacteria tiene una característica: le gusta vivir en la humedad. Nunca se olvide. Por lo tanto, ¿dónde tiene harta humedad usted en el hospital, en un paciente que está ahí moribundo? Piense cómo está el paciente. ¿Dónde hay harta humedad en el paciente? ¿Ah? En la espalda. Sí, pero por ejemplo,
algo que pueda ser grave, que pueda ser una puerta de entrada. Ya, por ejemplo, intubado. Es decir, sobre todo en las sondas. ¿Ah? Ahí en las sondas es donde más les gusta vivir, ¿no es cierto?, un paciente intubado, etcétera, porque lo que más le gusta, ¿no es cierto?, a la pseudomonas es la humedad. ¿Ah? Por eso, ¿no es cierto?, que un paciente intubado, un paciente con sonda, ¿no es cierto?, que haga una infección, lo primero que tenemos que ir a buscar es que no vaya a haber pseudomonas, ¿se fijan? Ahora, no es que no la podamos tratar, pero tenemos más restricción, digamos, de antibióticos para determinadas bacterias, ¿no es cierto? Hay para bacterias gram negativas, podemos, varios, por ejemplo, una enterobacteria. Por lo tanto, ceftazidima es de elección contra Pseudomonas aeruginosa. Todas estas son para vía parenteral, excepto cefpodoxima. Fíjense que la cefpodoxima es una cefalosporina de tercera generación que se vende para vía oral. Son caras. ¿Ah? Pero hay médicos aquí que usan cefpodoxima, pero aquí viene un tema. Aquí el tema no es para ustedes, el tema es para los médicos. Porque muchas veces un paciente con una ITU baja, basta con que le demos cefadroxima. Darle cefpodoxima, es decir, que en vez que gaste 4 lucas, gaste 70 lucas, es un lujito. Un lujito que no tiene un asidero importante. Porque igual los dos le van a solucionar el problema. Lo importante es que sea sensible nomás al antibiótico. Y eso se lo va a dar el antibiograma. Pero hay muchos médicos que, sobre todo en las clínicas, son muy de punta. Entonces no van a dar cefaloxilo, le van a dar cefpodoxima. La gente como que le gusta cuando le dan esos antibióticos tan caros. Sí. Es como que piensan que al otro día van a estar bien. Entonces, en cambio, cuando son baratos, como que les causa, como que el médico, no sé, como que no era tan bueno, parece. Yo nunca he entendido eso, entre paréntesis, ¿eh? Pero así piensa la gente, lamentablemente. Entonces, importante, la cefalosporina de tercera. Tenemos la de cuarta generación, y esta tenemos en el hospital acá, cefepime. Pero fíjese que una de las características que tienen las de cuarta generación es que la actividad contra gram negativo es similar a la de la tercera. No tienen diferencia. Pero su actividad frente a Staphylococcus aureus no es similar a la tercera, es similar a la primera generación. Es decir, tienen lo mejor de la primera y lo mejor de la tercera. Estáfilo en la primera, gram negativos en la tercera. Y tiene actividad también contra Pseudomonas aeruginosa. Y le vuelvo a repetir, aquí va la escalada de los tratamientos. Mire los usos. En infecciones gram negativas, igual que el tercero, dice resistente, refractario, etcétera, a cefalosporina de tercera generación. Es decir, sería un error, ¿no es cierto?, del médico darle en vez de ceftriaxona cefepime. Ahora, muchas veces en los hospitales, ¿no es cierto?, en las farmacias de los hospitales tienen restricción también en la entrega de algunos medicamentos hacia ciertas unidades. En general, ¿no es cierto?, cefepime se maneja mucho, por ejemplo, en las UCI, en las UTI, en las UCI. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes, primero, con muchas comorbilidades, es decir, tiene varias enfermedades el paciente, y porque además es un paciente con mayor compromiso, con mayor gravedad. Entonces, en esos casos, se justifica, ¿no es cierto?, usar cefepime a lo mejor en vez de ceftriaxona, ¿se fijan? Pero de lo contrario, no debiera ser así, es decir, debiéramos partir siempre en la tercera generación en esos pacientes y no irnos a la cuarta. Por eso yo no trabajo en un hospital, pero yo no creo que en un piso van a usar cefepime, salvo que sea un caso justificado. Pero así como que decir, a todos los pacientes del piso de medicina interna le vamos a colocar cefepime, no. Profe, en el hospital se usa, pero casi siempre piden evaluación por infectólogo y en farmacia también se pide como la solicitud del antibiótico. Se tiene que evaluar para...
ahí tiene, qué bueno que hizo la acotación, porque ahí está en fondo lo que yo me preguntaba, es decir, lo que yo pienso. ¿Ah? Por eso le digo, por eso, porque hay que restringir el uso. ¿Mm? Siempre tenemos que pensar que uno tiene que partir de abajo. Nadie llega arriba solo, ¿no es cierto? Salvo que nazca allá arriba. Hay que partir de aquí para llegar allá. Y hay que ir peldaño por peldaño, porque si no nos podemos caer muy feo. Y eso es lo que hay que hacer con los antibióticos, peldaño por peldaño. No se les olvide. Cuando salgan a trabajar. Que a algunos profesionales se les olvida cuando salen a trabajar y ponen un pie en el primero y el otro en el quinto, sexto peldaño al tiro. Nunca se hagan así. ¿Cuáles son los efectos laterales que podríamos decir de estos medicamentos? En la vía oral muy frecuente la diarrea, pero en general, fíjese, la diarrea es un efecto lateral muy esperado cuando tomamos antibióticos, porque sabemos, ¿no es cierto?, que nos alteran la microbiota intestinal, la flora bacteriana intestinal. Por eso es bueno, ¿no es cierto?, cuando usan tratamiento antibiótico, tomar probióticos, ¿no es cierto?, justamente para mantener en parte la flora bacteriana y evitar justamente estas diarreas por antibióticos. Hay mucha gente que rato dice antibióticos, ay que no, porque me dan mucha diarrea, dice. Reacciones de hipersensibilidad se pueden dar, vimos con penicilina y ser cruzada con cefalosporina. Ceftriaxona en la vía intravenosa y se puede generar pseudolitiasis biliar, pero esto es menos del 2%, por lo tanto es algo poco importante. Esto de aquí es muy importante, alteraciones en la ecología bacteriana, muy importante para las mujeres. En general, cuando se hace un tratamiento con antibióticos, sobre todo de amplio espectro, a lo menos por 7 días, 10 días, uno de los mayores problemas son las alteraciones en la ecología bacteriana a nivel de la microbiota vaginal. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decíamos el otro día. Cuando yo altero la ecología, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Otros elementos que forman parte de la microbiota vaginal van a quedar solitos, como se dice vulgarmente, para poder desarrollarse. ¿Y quiénes están ahí? La famosa cándida. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que en general, ¿no es cierto?, cuando la mujer dejó el tratamiento, a los 7 días está con la picazón, con problemas vaginales y tiene candidiasis. Entonces ahora tenemos que tratar la candidiasis vaginal producto del efecto lateral que le generó el antibiótico. ¿Ah? Entonces esa es una de las cosas que tenemos que estar ojo porque suele suceder bastante frecuente. Solo a nivel intrahospitalario. Carbapenem. Hay más, nuevos son los más conocidos, los más antiguos, imipenem y meropenem. No se le olvide contra qué actúan. Actividad contra Pseudomonas aeruginosa. Pero miren, lo más importante es que son terapias frente a enterobacterias productoras de BLE. Cuando yo recibo ese informe del laboratorio clínico, puede decirnos que tiene estáfilo, que tiene coli, ¿no es cierto?, cuando uno ve. Pero podría salirme a lo mejor incluso en uno de infección urinaria, me podría salir, por ejemplo, ya, o en uno de piel SAR, pero a lo mejor en uno de infección urinaria, que yo me tomé porque tengo sospecha, me podría salir presencia de BLE positiva. Eso significa que si hay BLE positiva, significa que... ¿Y quiénes son productoras de BLE? ¿Qué bacterias son productoras de BLE? Coli, Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabilis, que son agentes etiológicos de las ITU. Y BLE significa beta-lactamasa de espectro extendido. Eso significa, cuando son beta-lactamasa de espectro extendido, significa que la bacteria va a ser resistente no solo a la ampicilina, a la amoxicilina, sino que va a ser resistente además a todas las cefalosporinas. Es decir, por eso se llama de espectro extendido. Es decir, ningún beta-lactámico nos va a servir para tratar, ¿no es cierto?, una BLE, excepto imipenem y meropenem. Pero aquí, fíjese que ocurre, voy a salir de la clase,
Aquí ocurre otro problema, que yo lo viví con una persona de mi familia cercana, muy cercana. ¿Qué pasa si la paciente tiene ble positiva? Y mi peneno, meropenén, y hay que tratarla. Y mi penén y meropenén es solo de uso intrahospitalario. Es decir, la única posibilidad sería que yo tendría que hospitalizarla. Entonces fíjense que aquí pasa algo que uno lo aprende, ¿no es cierto? Porque uno va aprendiendo con los pacientes, ¿no es cierto? Cuando ustedes entren a trabajar o trabajen, hagan práctica, etcétera, van a aprender cosas como que la cabeza no les va a funcionar. Porque fíjese que esta persona que yo le hablo, cercana a mí, es una persona que estaba con Alzheimer, que estaba en una residencia, que, olvídese, sacarla para hacerle un examen era una tragedia mundial, gritaba como barraco. Y tenía infección, era diabética y hacía infección urinaria, en una de esas, ble positiva. Entonces al final, me acuerdo que en esa oportunidad, porque una endocrinóloga que es muy amiga de nosotros, que nos ve a todos, ella las trataba online con la enfermera que había en la residencia en Viña, había una enfermera ahí a cargo de la residencia también, y con ella hacía las videollamadas y todas las cosas. Entonces al final, fíjese que yo creo que se murió con la ble, porque al final la doctora, perdón, dijo, no la tratemos, dejemos la ble ahí tranquilita. Si la ble sale a la circulación, la vamos a tener que hospitalizar. Pero mientras la ble esté ahí tranquila, sin molestar, no nos va a generar una infección sistémica. Tiene presencia de ble, es ble positiva, pero mientras la bacteria no nos genere una septicemia, un cuadro mayor, dejémosla ahí. Y solo la mantuvimos todo el tiempo con pura profilaxis, con nitrofurantoína. Pura profilaxis. Entonces, se fija que de repente, y ahí como que a mí ese hecho me echó por abajo algo de tantos años de decir, si hay una infección, ¿qué es lo que dice uno? Hay que tratarla. Hay que eliminar la bacteria, porque si no la persona, y resulta que ella vivió años con la, ¿cómo se llama? Con la ble positiva, y ocurrió algo que tampoco tengo explicación. Esas son las cosas peores que me han pasado en la vida. Es como el colmo de los antibióticos. Que poco antes de morir, unos meses antes, porque todos los meses le hacíamos, no salió la ble. Y yo le preguntaba a una colega mía que es doctora en microbiología, en bacterias, y no tuvo nunca una explicación para decirme qué se hizo la ble. Porque claro, yo podría pensar que si la primera y la segunda vez no salió, yo podría decir, bueno, a lo mejor hubo un error en el laboratorio, la muestra, bla, bla, bla. Pero esto era todos los meses. Y de repente la ble nunca más estuvo. Entonces yo le decía a ella, ¿será que es autolimitada? Porque hay enfermedades que son autolimitadas. Las diarreas, muchas diarreas son autolimitadas. A usted le da diarrea, amanece con diarrea hoy día, no toma nada y en la tarde no tiene diarrea. Y no tomó nada. Es decir, autolimitada, pasó sola. Y nunca supe la respuesta. Pero lo único que le puedo decir es que salir una ble positiva es un problema para el paciente por el tratamiento. De repente, fíjese que también pasa, sobre todo, fíjese que las mujeres nos generan mucho problema en las farmacias con el tema de las infecciones urinarias, porque creen que cada vez que tienen ardor vaginal al orinar es infección urinaria, cuando hay otros cuadros que también generan situaciones distintas sin ser infecciones urinarias. Entonces tienden a querer que les vendan antibióticos, que quieren, que ellos saben que están con infección urinaria, y uno le explica con la mejor de las palabras, todo, y al final, bueno, de repente uno se lleva una chucha igual, pero ¿Ah? ¿Por qué? Porque resulta que abusamos tanto de los antibióticos que al final pasa eso, no tenemos con qué darle solución al problema. Además, también
El tema de la resistencia es otro tema alto. Por ejemplo, después, el ciprofloxacino tiene más del 30% de resistencia en Chile. La tasa es muy alta. ¿Por qué? Por el mal uso. ¿Ah? Y eso es lo que pasa, que todas estas mujeres que compran y que le venden de repente ciprofloxacino o de repente les sobró de otro tratamiento y se lo toman y no tienen infección urinaria, lo único que hacen al final es ir aumentando las tasas de resistencia. Y para terminar, decirle también que una de las enzimas que nos generan muchos problemas son las beta-lactamasas, que son las que rompen el anillo beta-lactámico. Y sobre todo, se da, por ejemplo, en muchas cefalosporinas y también en las aminopenicilinas, ampicilina y sobre todo amoxi. La amoxi es fácilmente destruida cuando las bacterias son productoras de beta-lactamasa. Por eso tenemos inhibidores de beta-lactamasa. Por esa razón, ¿no es cierto?, usted de repente va al médico y el médico le da amoxicilina más ácido clavulánico. Porque el ácido clavulánico es un inactivador de beta-lactamasas. Entonces, cuando usted se toma esa mezcla y la bacteria que le está generando el cuadro respiratorio es productora de beta-lactamasas, esas beta-lactamasas, su blanco va a ser este ácido clavulánico y no va a inactivar a la amoxicilina. Por lo tanto, se va a asegurar en el tratamiento que la amoxicilina le va a hacer efecto. Por eso, si usted ve las recetas hoy día, si tiene 100 recetas de amoxicilina, yo le aseguro que 95 son con ácido clavulánico y 5 son solas. La amoxi sola se vende muy poco hoy. ¿Por qué? Porque el médico se asegura en la respuesta al tratamiento. Y como no sabe, ¿no es cierto?, porque no vamos a ver si genera beta-lactamasa o no la bacteria, bueno, sencillamente vamos a la segura y decimos, por 100, mejor le damos al tiro con ácido clavulánico. Por lo tanto, hoy lo que más usamos es ácido clavulánico. Y el otro, por ejemplo, el surfactán, que va generalmente asociado a ampicilina. Ampicilina más surfactán. Pero yo una de las cosas que en la vía oral no he visto ampicilina, ni siquiera ampicilina se ve ya, pero sí puede que haya en otras vías, digamos, de administración. Pero sepan que hay, por lo tanto, entonces, inhibidores de beta-lactamasa. Ahí vamos a terminar. Ahí vamos a parar.